Entonces sean todos bienvenidos, tengan muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy del curso el curso, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando el curso de elementos de hidráulica. Okay. Un minutito nada más. Curso de elementos de hidráulica, ok. Entonces estamos en elementos de hidráulica, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Entonces, no sé si alguien quisiera participar diciéndonos un poco un resumen de lo que vimos. Puede ser cualquiera, no hay ningún problema. Y para ir anotando. ¿Alguno que quiera participar, de verdad? Haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos lo de los tipos de acueducto por gravedad, bombeo y el mixto. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera participar más? Bueno, ya después vimos las partes del sistema por gravedad y nos enfocamos en la fuente. Vimos también como las diferencias que hay, unos que tienen líneas de conducción, otros de impulsión, dependiendo del tipo de acueducto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se acuerdan? Lo último que vimos. Después vimos lo de la dotación, profe. Finalmente, ¿qué fue lo último que calculamos? El caudal Estuvimos hablando de... Caudal promedio diario, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba el caudal promedio diario? Se llama QPD. ¿Cómo se calculaba? era la dotación Uh-huh. por la población Uh-huh. dividido entre 86.400. Ok, con esto obteníamos el caudal promedio diario. Muy bien, excelente. Entonces, con esto finalizamos la clase anterior, ¿verdad? Y nos dimos pues un pequeño baño ahí de acueductos, ¿verdad? ¿Cómo pasábamos de calcular el número de previstas o conexiones, ¿verdad?, a número de personas? ¿Cómo lo convertíamos? Era las previstas Uh-huh. por la cantidad de personas por habitación, por casa. Ok, ¿y cómo se llaman la cantidad de personas por casa? Coeficiente de hacinamiento. Muy bien, ¿verdad? Coeficiente de hacinamiento. Perfecto. ¿Cuánto era un coeficiente de hacinamiento usual en Costa Rica? 3.5. Más o menos, ¿verdad? 3.5, ¿verdad? Diríamos que entre 3 y 4 son los del país. De hecho, estamos revisando toda la lista en la mañana. Quisiera, si alguna persona, digamos, quiere compartir algo de lo que investigó muy rápidamente, ¿verdad? A modo general, si encontró información, qué encontró, ¿verdad? Muy rápidamente, digamos, sin entrar en mucho detalle, pero si alguien quiere compartir, digamos, lo que encontró. Por ejemplo, en sus comunidades, en sus casas, ¿verdad? ¿Qué encontraron? Bueno, profe, en mi casa me di cuenta que por persona gastamos, estamos casi en el límite, digamos. Ajá, ¿cuánto El están? límite, si no me equivoco, es 100, ¿verdad? Y nosotros estamos gastando 98 ¿Cómo? litros diarios por persona. Sí, yo, según lo que creo que busqué, creo que el límite de la OMS es como 100 litros diarios por persona, ¿no? El límite inferior sería, digamos, ¿verdad? Uh-huh.
El Sí, mínimo. Ajá. ¿Y ustedes gastan cuánto es? ¿90 y cuánto? 98. Ok, litros por habitante por día, ¿verdad? ¿Alguien Ujú. más logró encontrar su dotación? Por ejemplo, puede ser Sí, alguien que... profe. Sí, adelante. ¿Quién más? Nosotros en la casa consumimos 29 metros cúbicos y la dotación fue de 150 por persona. 150, ok. ¿Dónde viven ustedes? Yo en Los Ángeles de Grecia. Ok, Los Ángeles de Grecia. La primera compañera que habló, ¿a dónde vivía, perdón? Yo vivo en Barrio Latino, profe. En Grecia también. De Grecia también. Ajá. Ok. ¿Quién más quiere compartir, digamos? Profe, yo soy de San Isidro de Grecia y en mi casa la dotación me dio 120 litros por habitante por día. Ok. Y yo usé una factura de marzo, que estábamos todavía en verano, que se Que, gastaba más que- agua. que es la de más consumo. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Eso es muy importante lo que menciona el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, es que eres que no te doy la lista aquí de ustedes, entonces no sé quién está hablando, Yo pero me llamo Nahuel. Nahuel, ok. Como nos dijo Nahuel, eso es muy interesante, ¿verdad? De hecho, las facturas del AIA o del recibo eléctrico del ICE traen el consumo de los últimos 6 últimos meses. Normalmente, ¿verdad? Las que son, digamos, las del AIA, ¿verdad? Las que son de ASA normalmente solo traen la del último mes. Pero lo que él habla es muy importante, digamos, usar una factura que sea de mayor consumo, pues nos va a permitir a nosotros tener una certeza de cuánto realmente las dotaciones, cómo varían en el año. De hecho, sería un experimento interesante, ¿verdad? Que ustedes pudieran obtener de todo un año, y verificar cómo varía la dotación, verificar cómo varía la dotación en un año. ¿Ok? Cómo varía en el año, ¿verdad? En el año. Eso sería muy interesante. Por ejemplo, en el caso de la compañera que vive en Barrio Latino, ¿cuál era tu nombre? Perdón, compañera. Noilin. Ajá, Noilin. Por ejemplo, digamos, este recibo probablemente sea de la época lluviosa, ¿verdad? Que ustedes gastan menos De agua. julio es, ajá. Ajá. Pero, digamos, Sí, podría ser que en otros meses pues gasten más, ¿verdad? O menos. No, sí, no, más no, bien voy a ver si me encuentro uno por ahí de época seca, a ver qué tal. exacto. Digamos, no digo que ustedes, o sea, en realidad gastar poca agua, pues amerita una gran felicitación, ¿verdad? Pero sí, ya dotaciones tan bajas, vean que no es tan poco usual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién era perdón, SJ, ya me olvidó quién era. Yo creo Este era Nahuel, era, ¿verdad? que es de San Isidro. De Sí. San Isidro de Grecia. Vean que Nahuel también gasta poca agua, ¿verdad? En general. Ahora, no sé si hay alguien que quisiera compartirnos, no importa que gasten bastante, ¿verdad? No necesariamente todos gastamos lo mismo, digamos, ni Yo, tampoco, profe, ajá, ¿quién? Andrea. es Andrea, sí. Ajá. Aquí en la casa son 180 litros por habitante por día. Ok, pero En julio. igual es bastante baja, ¿verdad? Vean que en ningún caso hemos llegado ni a los 200. Andrea, para los que no saben, vive en San Miguel de Cañas, ¿verdad? Entonces, es un clima mucho más cálido, ¿verdad? Alguien, Profe, digamos, sí, adelante. una consulta. Si una persona sobrepasa los 250 litros, ¿qué pasa en ese caso? Básicamente le cobran. En realidad, digamos, no hay ninguna norma que establezca que uno puede gastar un máximo de agua, ni un mínimo. Bueno, el mínimo sí, porque está regido por la tarifa, ¿verdad? El mínimo está regido por la tarifa, pero el máximo no. Y entre más gaste la gente, más le sirve a la IA y a las asadas pues, para cobrar más agua, ¿verdad? Pero sí, no hay ninguna restricción de que vos gastes el agua que querrás, únicamente que la tenés que pagar. De hecho, vean qué interesante, digamos, en todos estos casos estamos hablando que contamos con medidor de agua, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que sean estas dotaciones, por ejemplo, si no hubieran medidores?
Es decir, si la gente pudiera gastar agua libremente. Hay asadas que manejan lo que se llama una tarifa fija sin medidor, ¿verdad? Porque no tienen medidores instalados. ¿Cómo creen ustedes que van a ser estas dotaciones en relación a cuando yo sí tengo medidor? ¿Más altas, más bajas? Más altas, Súper alto. Ajá, ¿por qué más altas? Nos llevan un control de lo que se consume, entonces es libre lo que pueden gastar. Exacto, ¿verdad? Simplemente son más altas, el consumo es más alto, porque no hay control, ni hay que pagar, ¿verdad? Profe, Sí, adelante. a mí sí me dio como bastante alto la cantidad por persona, por día. Ajá, ¿cuánto? 285 litros por persona. Está bien, vamos a ver. 285 litros por habitante por día. Ajá. Ujú. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Miramar, Punta Arenas. Ok. ¿Y si tienen este medidor en la casa y todo? Sí, es que acá, digamos, lo que tal vez varía un poco es que son 3 casas. Ujú. Ok. Porque, digamos, donde yo vivo, digamos, sola. Ajá. Pero es porque mi abuelita me presta la casa, pero ellos Ajá. tienen la casa de ellos y la casa de un hijo y es como un mismo, o sea, como una misma factura. Claro. ¿Y cuántas personas Ujú. viven? En total son 3 donde ella, 3 del hijo y yo somos 7. Ok, son 7 personas. Ujú. Y entonces vos calculaste con base en un recibo, ¿verdad? Ajá, con las 7 Dividiste personas. todo entre 7. Está bien, ¿verdad? Se vale. Ujú. Perfecto, Sí. muy bien hecho. Entonces, vean que es Ajá. alta ya, ¿verdad? Esta es una dotación relativamente alta, pero todavía, digamos, no llega. Eso es algo importante, chicos. Normalmente en donde viven más personas, ¿verdad? Si hay más personas, normalmente la dotación es más alta. ¿Por qué creen ustedes que la dotación sea más alta? Donde vive más gente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno vive solo? Bueno, aparte de que vive a veces un poco, ¿verdad? Más holgado. Pero ¿qué pasa cuando uno vive solo, digamos? ¿Ustedes creen que uno solo gaste mucha agua o que pase todo el día lavando trastes, que pase todo el día lavando el No. carro, que pase todo el No. día regando las plantas, ¿verdad? En realidad no, ¿verdad? Una persona sola requiere menos actividades. Lava uno como cada 3 meses, ¿verdad? Cuando vive solo. Entonces una persona sola requiere menos actividades, es decir, lava menos, lava las sábanas menos, porque en realidad no es tanto, por decir algo, las necesidades, ¿verdad? Inclusive la cocina es mucho más fácil todo. Cuando viven más personas en una casa, las actividades que requieren agua se terminan multiplicando y esto pues se manifiesta directamente en la dotación. Entonces es interesante y sería valioso, digamos, por ejemplo, hacer un estudio en el tiempo de ver cómo la dotación ha ido disminuyendo en el país, ¿verdad? Originalmente, de hecho, ustedes revisan normas viejas de AIA, se hablaba hasta de 400 litros por habitante por día. Hace, no sé, unos 30, 40 años. Lo primero porque no había control de aguas, de fugas ni nada. Y lo segundo porque las casas eran mucho más numerosas de gente. Entonces esto implicaba pues que básicamente se consumía más agua en todo. Vean que además actualmente las actividades que realizan muchos de ustedes, bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero en tiempos de la U y así, muchos de ustedes viven en su casa, pero pasan todo el día en la universidad y consumen mucha agua fuera de la casa. Y digamos, la comida a veces la consumen fuera de la casa y todo. Entonces, el tiempo ha ido haciendo que la dotación vaya decreciendo, ¿verdad? Hasta llegar hoy a puntos, como ustedes mismos me dijeron, de 100, 120, 150, ¿verdad? Y cada vez va a ir disminuyendo más la dotación de agua. ¿Por qué creen ustedes que la dotación va a disminuir todavía más en los próximos años? Creo que tiene que ver mucho con la problemática que pasa ahora en muchos lugares con la disminución del recurso como tal. Ok, ¿verdad? Entonces, de la disponibilidad, ¿verdad? Profe, Sí. yo considero que también
va aumentando la tecnología, digamos, mecanismo Exacto. que Muy ayuda a bien. ahorrar el agua. Muy bien. Tecnología de ahorro. Excelente. También van cambiando. Profe, también, Ajá, sí. no sé, No, como la cultura, la educación también ha mejorado eso te iba a en decir. eso. Digamos, las costumbres, ¿verdad? Las costumbres de uso. Ya la gente Y ya porque no bota el agua. la Ajá. cantidad de personas por familia va a ser menor. Correcto, ¿verdad? El hacinamiento va bajando. Pero hay un factor que también incide directamente en que la gente consuma menos agua. ¿Cuál creen ustedes que es el factor que todo lo mueve? De la plata. Dinero. Muy bien, ¿verdad? El costo, exacto. El costo del agua va en ascenso, ¿verdad? Va creciendo. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 10 años, el metro cúbico de agua ha crecido cerca de un 150%, ¿verdad? Y cada vez actualizan más el costo. Entonces, el costo va a ir siendo la variable que regule todos los sistemas. Y básicamente la economía funciona así, ¿verdad? El costo de los productos es el que regula. Originalmente, el agua era algo prácticamente ridículo, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo, no sé, hace unos 10 años, habían muchas asadas que pagaban, no sé, 1000 colones de agua al mes, por ejemplo, ¿verdad? No les daba, obviamente, ni para nada. Pero ya se han ido, la mayor parte de asadas se han ido organizando y ya van pues mejorando esas características. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. En este momento vamos a pasar entonces, muchas gracias a todos los que participaron, muy buena participación. Y vamos a continuar ahora ya avanzando en términos del caudal máximo horario. Entonces vamos a ver la siguiente curvita que tenemos por acá. Ya les voy a mostrar. 20. Disculpen que ya se me perdió el programa. Aquí está la norma. Esta es una. Y la otra es la de estudios técnicos. Ok, entonces estamos listos. Bueno, entonces ahora vean ustedes que nosotros la semana pasada estudiamos lo que habíamos hablado, ¿verdad? Del caudal máximo diario, el caudal promedio diario, perdón, que era dotación por población dividido entre 86.400. Esto me va a dar un caudal en unidades de litros por segundo. ¿Okay? Este caudal es el promedio diario. Pero ¿qué pasa? Resulta y sucede que ese caudal no es lo que la gente consume en la vida. Si yo tengo acá el caudal y acá tengo las horas del día, vamos a anotar aquí 00, acá las 6, acá vamos a anotar las 12, acá vamos a anotar las 6, 12, las 18 horas y acá serían las 24 horas. ¿Okay? Entonces, el caudal promedio diario va a estar como por aquí. Entonces, ¿ustedes creen que la gente en el día gaste la misma agua todos los días y a todas horas y siempre? ¿O hay horas del día que gastan más o hay horas del día que gastan menos? ¿O qué creen ustedes en torno a esto? Profe, en una situación normal, ahora no tanto porque la gente no sale, en la mañana se gasta mucho porque la gente se baña. Muy bien, Y en el ¿verdad? almuerzo se cocina, entonces también se gasta un montón de agua. Ok. ¿En qué horas creen ustedes que uno gaste más o menos el promedio? Como ya después de la comida, ¿verdad? Digámosle que a las 6 de la tarde uno en promedio gasta el promedio de esa hora más o menos. En la noche, ¿cuánta agua gastamos? ¿Ustedes creen que en la noche gastemos agua? ¿Cómo sería el gasto de agua en las noches? Tal vez sí se gasta, pero es como más bajo, digamos, Muy bien, ¿verdad? porque Entonces, no se hacen las mismas actividades, digamos, en la noche ya es como menos. de acuerdo. Entonces vamos a poner acá un caudal que se llama caudal mínimo nocturno. ¿Ok? Entonces vamos aprendiendo estos nombres. Caudal MN es mínimo nocturno. Mínimo nocturno. Este mínimo nocturno podría ser más o menos un 50% del caudal promedio diario. ¿Ok? Es decir, como la mitad, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que en la noche, nosotros acá en las 24 horas y a esta hora vamos a gastar el mínimo nocturno.
¿Qué otros caudales creen ustedes que gastemos nosotros? Ya me mencionaron que en la mañana se gasta mucha agua, ¿verdad? En efecto, entre las 6 y las 12 es la hora que más agua se gasta en el día. Esa agua que se gasta a esas horas se llama caudal máximo horario. Entonces vamos anotando acá. Caudal máximo horario es máximo horario. ¿Okay? Ya casi vamos a ver cómo se calcula. Entonces, por acá va a ir como el máximo horario. Entonces, nosotros pasamos por el mínimo nocturno, subimos hasta el máximo horario, ¿verdad? Y aquí vamos bajando, 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 hasta llegar a otra vez el mínimo nocturno. Uy, se me borró esto, disculpen. Entonces vamos subiendo acá hasta llegar al mínimo nocturno, ¿ok? Entonces esto es lo que se llama una curva de demanda. Entonces vean qué cosa tan preocupante. El caudal promedio diario va a estar como por aquí. Y entonces, ¿cómo hago yo si la fuente de agua me da el caudal promedio diario? ¿Cómo hago yo para abastecer toda esta parte de la curva que el caudal promedio diario no me da? ¿Cómo creen que hacemos? Se aumenta un poquito el valor del caudal. ¿Cómo? Se aumenta un poco el valor del caudal, ¿no? Se aumenta, pero si la fuente solamente me da el caudal... Regulando la presión. No, tampoco, ¿verdad? La gente va a gastar lo que va a gastar, digamos. Es decir, la gente va a ocupar más agua de la que la fuente me da. Entonces, aquí ya nos vamos acercando al tema de la fuente. Realmente ustedes no tienen que saber esto ahorita. Justamente es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a ver los reglamentos. Vamos a compartir todo esto, es mucho más fácil. Vamos a ver directamente los reglamentos. Para revisar, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener una serie de variables que se llaman los factores, ¿verdad? Vamos a anotarlos acá de una vez. Entonces, factores para los caudales. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es que tenemos un caudal promedio diario, ¿verdad? Estos nombres se los tienen que aprender ya, pero como lo que es, ¿verdad? Entonces, caudal promedio diario. Después yo voy a tener un caudal máximo diario. El caudal máximo diario se calcula como el factor máximo diario por el caudal promedio diario. Entonces, FMD es factor máximo diario. Y QMD es caudal máximo diario. El factor máximo diario va a ser mayor a 1. ¿Qué es lo que hace? Amplificarme el caudal promedio diario, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, en esta curva, acá estaría caudal mínimo nocturno, caudal promedio diario, y por acá en algún puntico va a estar el caudal máximo diario. El caudal máximo diario normalmente es el que me rige la fuente, ¿verdad? Entonces, la fuente tiene que darme como mínimo el caudal máximo diario. Y ahora sí, vean que ya yo subí, ya sé que la fuente de agua, la naciente, el pozo, lo que sea, me tiene que dar mínimo el caudal máximo diario. Pero todavía me queda aquí esto, que yo no tengo caudal para darle. ¿Cómo abastezco yo esto? Con los tanques de almacenamiento. ¿Ok? Por eso es que yo tengo tanques en los sistemas. Más adelante vamos a ver cómo se calcula, es parte del curso. Pero entonces, yo sé que la fuente me va a dar el caudal máximo diario y este excedente que todavía del caudal máximo diario al máximo horario todavía hay otro brinco, lo abastezco mediante los tanques de almacenamiento. Por eso es que un sistema no puede funcionar sin tanques, ¿verdad? Sí puede, pero no es realmente lo más adecuado dentro de la norma, ¿ok? Bueno, entonces vean que vamos... QPD, ahorita les hago un quiz, ¿verdad? Para ver las siglas, porque hay que aprendérselas y manejarlas, ¿ok? Finalmente, entonces, nos vamos a pasar al otro, ¿verdad? El último factor se llama
QMH, que sería igual a FMH por QMD. Entonces, QMH es igual caudal máximo horario FMH, factor máximo horario, y básicamente eso serían, ¿verdad? Ya con eso entonces obtendríamos el caudal máximo horario. Entonces aquí vamos a poner para qué sirve cada cosa. Caudal máximo horario implica para diseño de redes de distribución. Caudal máximo diario implica diseño de conducción o impulsión. ¿Ok? Entonces ahora vamos a retomar nuestro esquema que usamos siempre. Vamos a hacer otra vez el dibujo acá, ¿verdad? Suponemos que vamos a trabajar con una naciente. Entonces, está por acá, ¿verdad? Profe. Sí, adelante. ¿Para qué era que servía el factor máximo diario? El factor máximo diario lo que servía era para diseñar la naciente o fuente de agua tiene que cumplir de ser mayor al caudal máximo diario. Y se usa para diseñar la conducción o impulsión. Y el caudal máximo horario se utiliza para el diseño de las redes de distribución que tienen que abastecer el agua en las horas de máximo consumo. ¿De acuerdo? Entonces justamente lo vamos a explicar aquí más a detalle. ¿Okay? Entonces, esta va a ser la naciente, ¿verdad? Disculpen un momentito. Entonces, esta es la naciente, ¿verdad? Y va a bajar por acá. Va a bajar una tubería, ¿verdad? Por acá va a bajar un poquito de tubo. Llegamos acá al tanque de almacenamiento. ¿Okay? Sería el tanque de almacenamiento, ¿verdad? Después baja otro poquitito. Y esto ya sería la red de distribución. Y por acá tendríamos ya las casas, ¿verdad? De la ciudad, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es repasar para qué se usa cada cosa, ¿ok? Entonces, vamos a irle poniendo nombres a las cosas. Solo para recordar, ¿cómo se llama esto de aquí? En términos, sí, naciente, ¿verdad? Pero si lo vemos, piensen que sea un pozo o una naciente, el nombre técnico, ¿cuál es? La fuente. Muy bien, la fuente, ¿verdad? Entonces, la fuente me tiene que dar el caudal máximo diario. Máximo diario, exactamente. Me tiene que dar el caudal máximo horario. Entonces, esto de acá, ¿cómo se llamaba? Conducción. Conducción, ¿verdad? Muy bien. La conducción se diseña con caudal máximo diario, ¿no? Muy bien, caudal máximo diario, ¿verdad? Después vienen los tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento tienen otro diseño aparte. Vamos a ver que se diseñan con el volumen promedio diario. Volumen promedio diario. En este punto es donde se usa únicamente el caudal promedio diario. ¿Ok? Profe. Sí, adelante. Disculpe, ¿la fuente es igual que el de conducción o la fuente es QMH? La fuente es QMD. Y la conducción es igual. Y la conducción es QMD también, ¿sí? Porque la conducción tiene que llevar el agua que sale de la fuente. Bueno. O sea, la conducción y la fuente se diseñan para el mismo caudal. Después de ahora sí, acá vienen entonces las redes de distribución. Esto sería redes de distribución. Y se diseñan con ¿cuál caudal? QMH. QMH, exactamente. Con eso, ¿verdad? Y finalmente, entonces, todo esto, ¿verdad? Al final, todo esto, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo calculo yo el QPD, el QMD y el QMH? ¿De dónde lo calculo?
¿A partir de qué? Del promedio diario. Correcto, pero ¿de dónde saco yo eso? En la dotación, profe. Correcto, Población. lo saco exactamente ya de la población, ¿verdad? Entonces, todos los caudales salen de la población. Entonces, vean qué cosa tan interesante, ¿verdad? Vean que yo tengo que buscarme una fuente que me abastezca una población que al final va a estar limitada por el caudal de la fuente. Entonces, vean que esto es un proceso muy cíclico. Es decir, por ejemplo, si yo llego a un punto final de la fuente, ya yo sé que ya no puedo dar más agua. Entonces, ya limito el crecimiento y la población está restringida a este punto. Y así, ¿verdad? Y esto está restringido al crecimiento de la población y así. Entonces vean que todo el sistema de acueducto es cíclico, es decir, el acueducto no puede depender de la fuente que me da. Por eso es que hay que verlo a futuro. Y ahorita vamos a ver cómo hacer para ver todo esto a futuro. Entonces, vean qué interesante cómo va quedando todo esto, cómo se va definiendo a partir de todas y cómo se van amarrando las piezas, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora sí las normas, ¿ok? Entonces vamos a ver las normas de ahí a qué nos dicen. Primero que todo vamos a ver la de los estudios técnicos. Y vamos a buscar donde dice factor máximo horario. O veámoslo por acá. Vamos a ver. Recomendaciones, periodos de diseño, caudales de diseño. Acá está en esta sección. ¿Okay? Entonces, vean lo que dice la norma de estudios técnicos. Dice, el caudal máximo diario será de 1.1 a 1.3 veces el caudal promedio diario. Entonces, vayamos anotándolo por acá. Entonces, esta norma lo que me dice es que el caudal máximo diario es de 1,1 a 1.3 el caudal promedio diario. ¿Ok? Esto es lo que me dice la norma, básicamente, ¿verdad? Y después dice que el caudal máximo horario será de 1.6 a 2 caudal promedio diario. Hay otra fórmula y la vamos a ver en el otro reglamento establece el caudal máximo horario en función del caudal máximo diario. Entonces vamos a revisarla aquí. Por eso les digo que ambas normas no son iguales, ¿verdad? Tienen sus diferencias. Y por eso es que tratamos de estudiar las dos para efectos de que ustedes conozcan ambos diseños. Entonces, veamos por acá. Déjenme borrar acá todo. Anotar, borrar todos los dibujos. Entonces vamos a buscarlo por acá. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Caudales de diseño, factores de demanda máxima. Aquí está. Entonces vean que lo que dice este reglamento, este es el de la IA propiamente, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿y por qué ASAS y IA es diferente? Bueno, no sé, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, como les digo, son dos departamentos diferentes. Uno es el de operaciones, que regula todo esto, y el otro es el departamento de ASAS, ¿verdad? Sugerencia de sistemas delegados, que es la que rige eso. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente, tenemos que el caudal máximo diario será 1.2 veces el caudal promedio diario. Entonces aquí caudal máximo diario es 1.2 por QPD. Y acá abajo dice el caudal máximo diario será, caudal máximo horario, perdón, será 1.8 veces el caudal máximo diario. ¿Lo ven? Entonces acá dice que el caudal máximo horario está en función del caudal máximo diario y en el otro dice que está en función del caudal promedio diario. ¿Qué es lo que hay que usar? Y todavía nadie lo sabe, ¿verdad? En realidad es todo un misterio, pero bueno, en el fondo hay que seguir adelante y trabajar, ¿verdad? Yo recomiendo esta parte, sinceramente, yo sugiero que se use este tipo de factores así, basado en el caudal máximo diario. Es muy similar, ¿verdad? Por ejemplo, si uno usa un factor de 2, es decir, si uno calculara,
si uno calcula que el caudal máximo horario es 2 veces el caudal promedio diario, cuando yo multiplico 1.2 por 1.8, me va a dar más o menos parecido, ¿verdad? De hecho, 1.2 por 1.8 me da, vamos a hacerlo un momentito, por 1.8 me da 2.16, que aún así es un poquito corto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, no sé si hasta aquí vamos más o menos claritos, un poquito, digamos. Porque ahora vamos a hacer ejemplos con lo que ustedes me pasaron, ¿ok? Entonces, vamos a pasarnos ya aquí otra vez a la presentación y vamos a ir viendo ejemplos, ¿ok? Vamos a ver, borrar todo. Entonces, vamos a verlo por acá, ¿ok? Disculpen, ¿ok? Entonces, ahora sí. Por ejemplo, alguien que quiera compartir cuánto le dio el caudal promedio diario en la asada que está trabajando. ¿Cuánto les dio? Alguien que quiera compartir. 4.08 litros entre segundo. 4.08 litros por segundo, ¿ok? ¿Usuarios cuántos tenía o población? Para anotar, digamos, los datos. La población son 1.411. Y la dotación era 200 o 180. ¿Cuánto fue que pusiste? Yo puse 250. 250, ok, perfecto. Excelente. Entonces, vamos a tomar el asada esta San Miguel de Cañas, ¿verdad? Y vamos a calcular los caudales. Entonces, ya tenemos el caudal promedio diario. Ahora vamos a calcular el caudal máximo diario. Esto sería igual a 1.2 por caudal promedio diario. Sería igual a 1.2 por 4.08 litros por segundo. ¿Y me daría cuánto? 5.76. Exacto, 5.76 litros por segundo. Entonces piensen por un momento que uno se fue ahí de cabeza, ¿verdad? Y dice, tengo 4 litros por segundo para abastecer una población de 1.411 personas. Ya sabemos que no le va a alcanzar, ¿verdad? Realmente vamos a ocupar 5,76. Y ahora vamos a calcular el caudal máximo horario, que sería 1.8 por caudal máximo diario, ¿verdad? Entonces sería 1.8 por 5,76. ¿Cuánto me da? 10,368. 10,268. Bueno, pues dejémosle siempre 2 decimales, ¿verdad? Nunca le metamos ahí tanto decimal, ¿ok? Litros por Profe, segundo. es 36. Aquí, 10.36. Sí. Gracias. Bueno, chicos, entonces vean qué cosa tan terrible, ¿verdad? Vean que en el fondo la gente en promedio gasta 4.08 litros por segundo, pero resulta que a la máxima hora del día gastan 10.36 litros por segundo. Entonces vean ustedes que el diseño ahí totalmente se me desbalancea, ¿verdad? Si yo tenga, por ejemplo, el promedio, ya no me alcanza. Entonces yo tengo que tener siempre el caudal máximo diario, ¿ok? Bueno, entonces vean que con este ejercicio de la asada San Miguel de Cañas, ¿verdad? Pongámosle aquí, asada San Miguel. Sí es la de San Miguel, ¿verdad, Andrea? ¿O es otra? No, sí es la de San Miguel. Ah, bueno, perfecto. De la asada San Miguel de Cañas, podemos hacer entonces lo que sigue, que es el siguiente paso. Ya ustedes tienen suficiente información para hacer lo que se llama el balance de aguas de una asada. Y se convierten ya ustedes en el, ¿qué sería? Como el 0.0005% de los profesionales que saben hacer un balance de aguas de una asada. Porque resulta que las asadas no lo saben hacer. Y no porque no quieran, sino porque simplemente requiere, digamos, un aporte técnico en el sentido de que hay que tener entonces
entender qué es un balance. Un balance son el ingreso y el gasto, ¿ok? El ingreso y gasto. ¿Quién sería el ingreso? El ingreso sería el caudal de la fuente. Y el gasto sería el caudal máximo diario, ¿ok? Entonces, si el caudal de la fuente menos el caudal máximo diario me da positivo, implica OK. Si me da negativo, implica déficit. ¿Ok? Si me da positivo, implica OK. Y si me da negativo, implica déficit. OK se llama superávit. ¿Ok? Superávit. Y el negativo significa que tengo déficit, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con los balances de agua? Bueno, tengo que hacer lo que se llama un balance actual. Profe, ¿Sí? una pregunta. Bajo ninguna circunstancia va a dar cero, digamos, siempre va a Puede ser dar positivo. cero, pero si da cero, yo ya lo pondría en déficit, ¿verdad? Ya. Ah. Cero está más cerca del déficit que del superávit, digamos. Significa que ya se me agotó el agua, ¿verdad? Pero puede dar cero. De hecho, en muchas asadas que dé cero lo justifican para que puedan darle agua a un proyecto X o así, ¿verdad? Bueno, entonces uno debe hacer lo que se llama un balance actual y también un balance futuro. Las asadas, ya vamos a ver en el reglamento. Esto sería población actual. Y esto sería población futura. Las asadas se diseñan con diferentes periodos de retorno para los estudios técnicos. Entonces vamos a ver acá cuánto es el diferente periodos de dotación que se hace. ¿Okay? Vamos a ver si por acá dice. Periodos de diseño. Este sería el reglamento de AIA, ¿verdad? Perdón, el de estudios técnicos. Chicos, esto ustedes, digamos, como parte del curso, tienen que irlo leyendo y de una vez, digamos, identificando todos los artículos que regulan las asadas, ¿verdad? Por eso estamos trabajando con reglamento en mano. Entonces, acá se definen cuáles son los periodos de diseño para las diferentes obras, ¿verdad? Entonces, dice, es el mayor tiempo previsto para las obras de un sistema de acueducto funcional. Las obras de gran magnitud tienen un tiempo considerable, etc. Dicen, las obras que pueden ejecutar se proyectarán dentro de un periodo más corto. Entonces, acá están los periodos de retorno. Dice que para obras de toma, manantiales, 20 años y aguas superficiales de 25 a 50 años. ¿Verdad? Si tienen equipos de bombeo, puede ser de 10 a 15 años. Si tienen equipos de gasolina, de 5 a 10 y equipos de desinfección de 5 años. Las líneas de conducción, tanques y redes tienen un periodo de distribución de 25 a 30 años. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo doy siempre en estos casos? Usen periodos de retorno. Periodos de 25 años. ¿Ok? Mi recomendación es usar periodos de retorno en 25 años. Ahora, ¿cómo sé yo cuál va a ser la población en 25 años? Es decir, vean que si yo diseño el día de hoy una tubería, tengo que pensar que me va a poder abastecer de la población de aquí a 25 años. ¿Alguien tiene idea cómo puedo yo saber cuál va a ser la población en 25 años? Dependiendo, por ejemplo, si se tienen datos de censo, Ajá, muy bien. se hace un cálculo con eso y va a depender de la tendencia que muestre. Muy bien, y excelente. si no tiene datos, hay una recomendación tanto para zonas rurales como para zonas urbanas. Excelente. Entonces, ahí se ¿verdad? da un porcentaje. Excelente, muy bien, Andrea. Entonces, como dijo Andrea, en efecto, el reglamento nos dice que si no hay datos, yo puedo usar esta tendencia, que es crecimiento rural 3,5% anual y crecimiento urbano 3%. Esto, para que ustedes sepan, está totalmente exagerado. Esto es excesivo, exorbitante. Actualmente hay distritos que crecen al 0% anual. Y en el Valle Central del distrito es que más bien tienen crecimiento negativo. ¿Qué significa negativo? Que la gente más bien se va yendo de ahí, ¿verdad? Entonces,
pero aquí se puede hacer ese ejercicio. Entonces vamos a hacer un pequeño estudio, acá muy rápidamente, ¿verdad? Para efectos de poder proyectar esto, ¿ok? Me avisan si estamos viendo toda la pantalla, nada más para no... Ahí va a salir el Excel, ¿está bien? Sí sale. Todavía no. Todavía no, profe. Ok, es que creo que dejé de compartir, perdón. Ya, ahora sí. Ya sale. Sí, ahora Sí. sí. Sí, profe. Ok, entonces vamos a poner año acá, ¿verdad? Y vamos a ir proyectando. Entonces ponemos año 2020, 2021. Vamos a hacer el ejercicio con AIA, ¿ok? Según la normativa de AIA. Tendríamos que llegar hasta el 2045, ¿verdad? Para proyectar a 25 años. Entonces vamos a proyectar la población de Andrea, de población, que en el 2020 eran ¿cuánto, Andrea? 1411. ¿Verdad? Entonces vamos a poner acá tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento sería igual, vamos a usar, según la norma de AIA, dice que crece a 3,5% anual. 3,5% anual, ¿ok? O más bien sería 0,035. Entonces, este año crecería, vean cómo se calcula esto, crece esto por, disculpen, voy a parar aquí el teclado, por, sería esa población por 1 más la tasa de crecimiento. Y yo fijo esa tasa de crecimiento, le doy F4. ¿verdad? En este curso es fundamental que ustedes ya vayan tratando de darle un poco de ¿qué sería? De uso al Excel, porque vamos a ocupar mucho hacer tablas y hacer proyecciones y así. Ok. Entonces vean que el próximo año, según la proyección de AIA, en San Miguel de Cañas habrían 1,460 personas adscritas a la SAA. Yo no creo que crezcan 50 personas por año en San Miguel, pero bueno, eso es lo que la AIA dijo, ¿verdad? Entonces, si proyectamos esto a futuro, para el año 2045, tendríamos una población de 3,334,5 personas en San Miguel de Cañas. Es decir, duplicaríamos prácticamente la población. Entonces, aquí sería por norma, ¿ok? Población por norma. Eso sería, en teoría, lo que yo tendría que diseñar todos los sistemas para eso. Entonces, vean qué interesante. Entonces, a futuro, voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, a futuro, el caudal promedio diario sería igual a. Sería igual a esta población. Vamos a usar la misma dotación que Andrea usó, que son 250, ¿verdad? Y dividido entre 86,400. Entonces, vean que el caudal actual son 4 punto y tanto, pero el caudal promedio diario futuro sería 9,65. Después aquí iría factor máximo diario es 1,2. Entonces, el caudal máximo diario sería igual por este de acá, ¿verdad? Me daría 11,57. Y en la condición actual yo ocupaba 10, no, ocupaba 5 punto y tanto. Después estaría el factor máximo horario, sería 1,8. Entonces el caudal máximo horario sería igual a este por este. Me daría 20 litros por segundo de factor máximo horario. Caudal máximo horario, ¿ok? Entonces esto sería acá, litros sobre segundo, litros sobre segundo, y acá litros sobre segundo, ¿ok? Bueno, entonces vean qué interesante, chicos, cómo avanza esto. Entonces vean qué diferencia para las condiciones actuales y las condiciones futuras, ¿verdad? De acuerdo a la proyección de AIA. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la información que nos provee el INEC. Entonces, yo le subí a la mediación este archivo, que son las proyecciones distritales de población de Costa Rica, desde el año 2000 hasta el año 2050, ¿ok? Viene para todos los distritos del país. Eso está subido
en mediación y es tomado directamente del INEC, ¿de acuerdo? Entonces se basó desde el año 2000 hasta el año 2050. Entonces, San Miguel, ¿en qué? El distrito de San Miguel, ¿verdad? También, Andrea. Sí, el distrito de San Miguel. Ok, entonces vamos a buscar Río Naranjo, Bagaces. Uy. Este es Liberia. Belén de Nosarita es Nicoya. Diría Cabo Vela, Santa Cruz. Sardinal, Cañas, aquí está. Entonces vean que en el distrito de San Miguel de Cañas, si yo observo acá, ¿verdad? La población va a crecer de una forma diferente. Déjenme ver para dividir la ventana. Vista, dividir. No. ¿Cómo se dividía en vertical? Aquí con este. ¿Ok? Y con este. Le quitemos. Entonces, vamos a ver aquí nada más lo que quiero es ver acá el año. Un momentito. Entonces ahí están los años ya, ¿verdad? Y creo que sí hubiera sido bueno dividir también para ver acá. Vamos otra vez mejor. Entonces por acá vamos a poner a... No los filtra, digamos, y así ya elimina todos los... Sí, es una buena idea también. Bueno, ya llegamos hasta aquí. Ok, acá. Entonces lo que queremos decir del año, ¿qué fue lo que dijimos? Del año 2020 hasta el año 2045. ¿Ok? Entonces acá arrancamos con el año 2020. Y vamos a buscar el distrito de San Miguel de Cañas. Acá está. Ok. Entonces vamos a copiar los datos de San Miguel desde el año 2020 hasta el 2045. Okay. Control C. Para aprender a hacer el ejercicio de proyección. Vean que esta primera proyección es basada en una tasa de crecimiento, ¿verdad? Después vamos a hacer otra proyección del INEC. Ok. Sería proyección INEC. ¿Cómo se hace? Entonces, nosotros pegamos acá los datos, ¿verdad? Que tomamos de este archivo. Entonces los vamos a pegar acá. Entonces los pegamos, perdón, hay que darle pegado especial. Vamos a pegar los valores y transpuestos para que nos queden pegados en columna, ¿ok? Entonces esto sería la proyección del INEC, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Lo que voy a hacer es calcular el factor o el porcentaje dentro del acueducto. Porque vean que según la estimación de Andrea, de las 2.045 personas que tiene el distrito de San Miguel en el año 2020, solamente 1.411 pertenecen al acueducto. Entonces, el porcentaje dentro del acueducto sería esto dividido entre, perdón, esto dividido entre este. Entonces, un 68% de la población de San Miguel está dentro del acueducto de San Miguel de Cañas. La otra población probablemente está dentro de otros acueductos o probablemente también tenga agua propia o tenga acueducto de no sé qué otros acueductos habrán ahí. Entonces vean que este es el factor, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ahora sí, voy a ponerle aquí la población. INEC. Ok, población INEC. ¿Cómo calculo la población del INEC? Entonces, lo que hago es multiplicar este dato por este dato de acá, ¿verdad? Fijo esta celda de este factor de población y voy arrastrando todas las celdas hasta llegar al punto final. Entonces vean que el crecimiento del INEC claramente es mucho menor que el crecimiento basado en la norma. Vean que con el crecimiento del INEC únicamente, yo lo que hago es suponer que este porcentaje dentro del acueducto siempre se va a mantener igual durante todos los años, ¿verdad? Obviamente eso podría variar un poco, porque qué sé yo, si eventualmente otros poblados se incorporan al acueducto o así,
podría ser que este porcentaje crezca. Pero al fin de cuentas, vean que inclusive, ni aunque toda la población del distrito de San Miguel en el año 2045 esté dentro del acueducto, jamás se alcanzarían los 3.300 personas que según cuentas el reglamento de AIA nos establece, ¿verdad? Uno puede hacer un último ensayo suponiendo una tasa de crecimiento estimada por 1. Entonces, por ejemplo, uno puede poner población al 1% anual, que es lo que se estima que en Costa Rica crece la población. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos igual, arrancaríamos de esta población de acá, 1411, y supondríamos que vamos a crecer al 1% anual, ¿ok? Entonces sería esto por... Si yo crezco al 1% anual, crezco 1 más 0.01. Este 0.01 significa 1% anual. Entonces yo multiplico el año anterior por un 1% anual. Entonces vean que esa tasa de un 1% aún es más alta que la tasa de crecimiento en el distrito de San Miguel de Cañas, ¿verdad? Entonces vean qué interesante que son las técnicas de población para proyecciones y lo que nos permiten a nosotros de llegar a calcular cuál podría ser una población de aquí a 25 años. ¿Okay? ¿Cuál de estas tres escogerían ustedes, chicos? ¿La de la IA, la que el INEC calculó o la de la tasa fija de 1%? Vean que cada una me va a dar caudales diferentes. De hecho, si yo extrapolo y calculo el caudal máximo diario, el caudal promedio y todos estos caudales para todo, me van a dar muy diferentes los resultados. ¿Okay? Vean que, por ejemplo, a futuro, este sería el método INEC, ¿verdad? Tasa fija, tasa AIA. Con el AIA me da casi 10 litros por segundo, con el INEC me da 4.48 y con la tasa fija de 1% me da 5.24. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Yo diría, no sé, Ajá. que el del INEC, porque ellos propiamente son los que andan haciendo los censos y tienen como la idea de cómo es el comportamiento en realidad de la zona, digamos, en estudio, de distritos. Muy bien, ¿verdad? Definitivamente, con toda autoridad, estoy de acuerdo en decir que el INEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censos y es la entidad encargada de medir la población del país. No hay otra, ¿verdad? No es quien mide la población del país, no es ni el AIA ni es nadie, ¿verdad? Es básicamente el INEC. Entonces, yo sugiero que lo correcto, en efecto, como nos dijo Shadis, creo que habló, es usar los datos del INEC, porque al fin de cuentas, ¿quién sabe más que el INEC de algo, verdad? Si hubieron, por ejemplo, algunas zonas, por ejemplo, no sé, hace unos 10 años, ¿verdad? Recuerdo que estaban diseñando el acueducto de Atenas y en ese momento, no sé si fue hace 10 años o un poco más, con todo el conflicto que hubo en Atenas, que la gente de Grecia lo conoce mucho mejor que yo, el caudal lo estaban amplificando debido a que con la construcción de la Ruta 27, en ese momento Atenas se preveía que iba a crecer desproporcionadamente porque iba a quedar muy cerca de San José y etcétera, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que en ese momento las tasas de crecimiento inclusive se aplicaron mucho mayores que las del INEC y mucho mayores que una tasa fija. Creo que fue como o sea, no tengo el dato preciso, pero sí eran tasas altas. O sea, estamos hablando que andan cercanas al orden de 3.5%, que son súper altas para un país como nosotros. Realmente la población de Costa Rica ya no crece. O sea, si ustedes se dan cuenta, la población está en un proceso de estancamiento. De los 80s, digamos, 70s, 80, la población iba así. Y ya estamos en la curva como así. Es decir, ya estamos aplanándonos. Vean que, por ejemplo, un distrito como San Miguel de Cañas, ¿verdad? Y yo no sé, Andrea, si nos quiere contar más sobre la demografía de San Miguel, qué tan reproductiva es la gente ahí, si se ven muchos niños recientes o no. Pero en general, uno pensaría que es un distrito, digamos,
por tener características un poco más fuera de la GAM, ¿verdad? No características tan urbanas, sino características más, digamos, abiertas, que normalmente uno tiende a asociar que los distritos de porte más rural, digamos, tienen tasas más altas, ¿verdad? Es decir, la gente se reproduce más, ¿verdad? Pero eso no es real, es mentira. O sea, eso es mentira. Totalmente. Ahorita las tasas de crecimiento de la población están prácticamente iguales en todo lado. Realmente no hay. Y como estábamos aquel día gozando un poco, en realidad la mayor parte de casas lo que vive son dos más un gato, ¿verdad? Básicamente. Y rara vez, ¿verdad? Llega el tercero. Entonces, básicamente, eso ha hecho que la tasa de crecimiento en el país esté totalmente paralizada. Y como les digo actualmente, vean que ni siquiera llegamos a lo que se llama tasa de retorno. ¿Qué significa la tasa de retorno? Que cada uno de nosotros, por lo menos, bueno, si tenemos pareja o casados o unión libre, lo que sea, pero que por lo menos cada uno de nosotros genere 2 hijos. Eso se llama la tasa de retorno. ¿Por qué? Porque de 2 se generan 2 y de 2 se generan 2 y de 12. Entonces, uno por lo menos repone a cada uno, ¿verdad? En Costa Rica no. Estas tasas ahorita no se están alcanzando. Vean, yo por ejemplo solo tengo un hijo nada más. Entonces significa que no estoy ni en la tasa de retorno, ¿verdad? Pero en general, en Costa Rica ya el crecimiento ya poblacional está en este estado. Es decir, la población ya no crece a esas tasas de 3% que en el momento se pensaban. Entonces, vean qué hacer y ya, digamos, ya no tanto hablando de población, sino hablando de agua, vean ustedes qué exorbitante la diferencia que habría entre una cosa y otra. Básicamente, vean que yo de donde me cojo 11 litros por segundo, por un lado, si realmente lo que voy a ocupar son 5, ¿verdad? Entonces, eso hace que muchos de los sistemas, y no solo eso, sino que yo tengo que diseñar la conducción para 11 litros por segundo, etc. Entonces, todo esto hace que las obras se encarezcan mucho al usar este tipo de tasas de crecimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, con este ejercicio basado en San Miguel de Cañas, ¿verdad? Vemos cómo podemos hacer entonces el balance de la población actual con los datos actuales y el balance de la población futura. Entonces, esto ya inmediatamente nos deja la siguiente tarea, que va a ser la estimación de los balances de agua actual y futuro para la asada que ustedes están trabajando, ¿ok? Balances de agua actual y futuro. Ya esa tarea la vamos a habilitar en mediación e inmediatamente vamos a proceder a habilitarla para efectos generales. Pero ya ustedes con la información que hemos visto hoy, ya pueden proceder a realizar ese balance, ¿verdad? E indicarle a la asada si tienen posibilidades de crecimiento o no en los próximos 25 años, ¿ok? Bueno, entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a dejar la clase por aquí y nos veríamos Dios primero a las 6 de la tarde para la segunda parte de la clase, ¿ok? No sé si tienen alguna consulta, duda o comentario al respecto o algo que quieran aportar en función de la información que encontraron en sus respectivas asadas. Bueno, entonces, si no hay comentarios, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar algo? Profe, yo le iba a hacer una pregunta con lo de el aforo. Ajá. Es que, bueno, yo realicé aforos en 3 zonas distintas de la casa, en el baño, la cocina y en la cochera. Okay. Y bueno, apliqué un aforo en la mañana y otro a las 10 de la noche, casi 11. Okay. Para tener esa comparación de horarios. Perfecto. Y solo para repasar, las partes no varía mucho. ¿Sí? No, solo para repasar, el de la mañana sería el cual caudal. Y el de la noche sería cuál caudal. El caudal máximo. Ajá, ¿qué? Diario. Horario, el de la mañana. Y el de la noche sería el caudal mínimo nocturno. Ajá. Ok, sí, puedes continuar. ¿Sí? Ok, y mi duda es que, bueno, por ejemplo, espero para buscar el documento un momento. Sí hay variaciones dependiendo del horario, pero, por ejemplo, en el baño se mantiene bastante.
pero en la cocina varía bastante de la mañana a la noche. Entonces, mi consulta era eso. Dentro de una casa, ¿Dentro de una casa qué, perdón? las presiones o los caudales van a variar. Sí pueden variar, claro. En el baño, digamos, está muy regulado porque la salida, digamos, la salida estrangula, ¿verdad? Normalmente es más complicado, pero en la cocina sí, al ser un fregadero, digamos, tiene una salida más ancha, entonces sí le da más facilidades a que el caudal varíe. De hecho, vos sabés que el caudal va a variar. ¿Por qué? Porque en el caudal máximo horario, obviamente las presiones pueden bajar, ¿verdad? Presiones bajan, ¿por qué? Porque mucha gente está gaste y gaste agua. En la noche, las presiones suben. ¿Por qué? Porque el sistema está repleto de agua y la presión se va generando. Entonces, pero todo eso lo vamos a ver ya a detalle cuando entremos al tema de ver la presión y toda esta situación. ¿Okay? Y mi última consulta es que, por ejemplo, si se va a hacer un aforo en un tubo, es que yo le ayudo a mi papá que trabaja en un acueducto a hacer de una fuente, pero ellos ya tienen como un canal abierto. Sí. Pero en la casa me surgía la duda que cuando se hace en un tubo, hay que abrir el tubo al máximo, a lo máximo, por Sí, decirlo así. correcto, ajá, al máximo. Sí, vos abrís el tubo al máximo y llenas un recipiente conocido, ¿verdad? Volumen conocido. Lo llenas ahí y básicamente decís volumen entre tiempo igual a caudal, ¿verdad? Pero sí, al máximo. La idea es que lo hagas a máxima capacidad, ¿verdad? Porque si no estarías vos sesgando el dato si lo haces a menos capacidad o así, ¿verdad? La idea es que vos lo hagas a máxima capacidad, a ver realmente cuánto sale. ¿Okay? Ahora en la clase de la tarde vamos a revisar un poco los aforos, ¿verdad? Para ver cuánto les dan y, digamos, realmente el aforo es un indicativo de cuánta presión hay en cada una de sus casas. Entonces, ahí se va a notar, porque vean que casi todas las casas tienen el mismo tipo de tubería, las mismas salidas de las llaves, etcétera. Entonces, los valores deberían dar parecidos, ¿verdad? En algunos sitios. Pero eso lo vamos a ver ahora en la tarde, si Dios quiere, que es ya un tema más hidráulico. ¿Okay? Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Profe. Sí, adelante. Una consulta. Es que en la tercera, bueno, en la tarea, en la tercera parte, yo lo hice con, digamos, con la casa, no específicamente con los datos de la SAA, porque de hecho nosotros enviamos la carta a la SAA, que es a la de los robles, en naranjo. Y ya ellos me enviaron un correo. Ajá. Ajá, entonces todavía no nos han pasado los datos. Entonces no sabemos, yo no sé si lo dejo igual con esa información. Bueno, lo hice como con los datos de aquí en Sarchi. Entonces, por aquello de que la SAA no conteste. Sí, digamos, en general lo ideal es que ya, o sea, vean que ya ustedes ya deberían tener una SAA, ¿verdad? Como les digo, si alguna ya no les dio luz verde, traten de buscar otra. Yo sé que no es fácil buscar a SAAs actualmente, pero es parte integral del curso que ustedes puedan trabajar con una SAA, ¿verdad? Y en determinado caso, de ahí, si ya definitivamente no se pudo, que es de la lástima, ¿verdad? Tocará que tal vez le pidan información a algún compañero de otra SAA para efectos de que ustedes puedan desarrollar los informes, porque sí es muy importante que cuenten con la información de una SAA, ¿verdad? En realidad para una casa no tiene mucho sentido, digamos, calcular el caudal ni nada de eso, el caudal máximo diario, el máximo horario, porque en realidad son sistemas pequeños, ¿verdad? Entonces te va a dar muy pequeño y bueno, pero es parte de, ¿verdad? Entonces, la casa, por ejemplo, no tiene fuentes, entonces no podría hacer el balance de aguas y cosas así. Entonces, traten de ver si logran conseguir una SAA y si no para esta primera tarea, pues traten de completar con alguna información que algún compañero les pueda facilitar, ¿verdad? O en general, pues por ahí. Más que todo, realmente vean que los cálculos ustedes los pueden hacer. Lo que ocupan es los datos, ¿verdad? Cuánta población y cuánta dotación. Para esta primera tarea era eso, saber cuánta población y cuánta dotación tenía la SAA. Entonces, traten de hacerlo así.
Profe, Sí, sí, ajá. una pregunta. Esta tarea es grupal entonces, porque es la misma SAA, serían como los mismos valores. Sí, para las 3 personas que están, digamos, en una SAA tendrían los mismos valores. Exacto. Ah, ok, entonces Pero sería igual como grupal, igual la pero se tienen sube que subir, individual. la suben todos, exacto. Y Ah, en ok. sus casas, cada uno sí midió en su casa, ¿verdad? No, Sí, sí, eso sí. digamos, cada uno midió en su casa, pero lo de las SAA sí serían los mismos para los del grupo, ¿verdad? Ahí sí. Ok, muchas gracias. Y con mucho gusto. Bueno, entonces no sé si hay más preguntas. Si no, nos veríamos ya a las 6 de la tarde, si Dios quiere. Bueno, todo bien. Entonces, Dios lo permite y nos vemos entonces a las 6 para la segunda parte de la clase. Entonces, que tengan muy linda tarde de aquí a las 6 y nos vemos ahora en un ratito. Así que muchas gracias. Cualquier consulta, igual ahí estamos el chat abierto y todo, ¿verdad? Para efectos de lo que vayan requiriendo. Pura vida. Gracias, Saludos. profe. Entonces, gracias a Chao, ustedes. profe, gracias. Nos vemos a las 6. Chao.